Bones collacios y bien llegados otra semana más a la Caixa de Pandora. Estamos aquí, los tres de siempre, por no variar, en la cafetería New York, tomando una, porque una siempre se tomó, para hablar de un tema nuevo. Agarres la caixa. Tenemos que parar la caixa. A ver, venga, agarro yo, que me apetece. Cae para allá. A ver. ¿Estáis preparados? Vamos. Venga. ¿Cuál es nuestra opinión del conflicto entre Ucrania y Rusia? 1, 2, 3. ¡No! Que ya entamamos plus. Vale. 1, 2, 3. Entamamos. Hombre, a mí parece que como todas las guerras y como todos los conflictos bélicos me parece una burrada, una atrocidad, todo mal, fatal, y dame una pena que me muero. Sí, digo, parece que no es verdad porque estoy tomando una cerveza, pero de verdad que lo siento muchísimo. Porque, joder, a ver, es que ¿qué necesidad? Ya. Putin, ¿qué necesidad? Putin, ¿qué necesidad? Digo, no entiendo. Yo la verdad es que no entiendo. O sea, es que yo... A mí parecía que estaba todo bien y de repente no estaba nada bien. No, yo eché un día y al día siguiente había una guerra. Sí. Pero a ver, que llevaban amenazando, que la cosa ya viene de muchos años, que esos territorios... Vale, lo que me quieres contar, pero... ¿Qué hora hay para estar diciendo estas cosas? No entiendo. Yo no, y es muy triste, no vamos a decir, en muchos sitios dicen que el primer conflicto de la Segunda Guerra Mundial ¿Y? no nos olvidamos de la guerra de los Balcanes, que fueron Sí, atrocidades también, enormes, sí, no debemos es verdad, olvidar. es verdad. Esos genocidios ocurrieron a la puerta casa. Sí, sí. Y que realmente tenemos que estar por el pueblo ucraniano, que es el que va a sufrir las consecuencias de Más gordes, la verdad que las imágenes que se ven... por suerte y por desgracia porque son unas imágenes muy duras de ver, y por suerte también porque de esa manera podemos ver todo lo que está pasando. No nos lo cuenten, estamos viéndolo, y la verdad que las imágenes que se ven son muy duras, brutales. Muy duras. Y de lo de decir que iba a ser una guerra nada más para desarmar Ucrania, que deben atacar nada más que a los recursos militares y tal, y de ves que están bombardeando hospitales, Bueno, que están bombardeando ciudades enteras y que la que incluso a una central nuclear, que una de las cosas que no se pueden hacer en una guerra y es atacar a las centrales nucleares. Porque entonces sí que te íbamos a estar todos bien. La verdad que yo fue una cosa que no me entra en la cabeza como están bombardeando a civiles, que la gente no tiene nada que ver en este conflicto. Y por eso es muy importante acoger bien a todos los refugiados que salgan del país. Y también darles allí asistencia humanitaria y después hay que ayudar al gobierno ucraniano con lo que necesite económicamente y también armamentísticamente. Y hay que tener también en cuenta que el pueblo ruso tampoco es el que tiene la culpa. El que tiene la culpa es el que está arriba. Ni mucho menos. Que yo vi, güey, unas imágenes de Alemania que estaban atacando un negocio de una tienda de unos chavales rusos que tienen una tienda ahí en Sondillera, en Berlín. ¿Qué culpa tendrán esos mozos? ¿Qué culpa tendrán ellos y su tienda? Lo que hay que atacar son a los oligarcas, a esa gente que gana esa cantidad de perros, que realmente son quien cose y quien teje en Rusia, a esa gente y a la que hay que atacar. Sí. Sanciones económicas que llegue a donde duele, hay que ir al bolso de esa gente rica. Sí. Darreo parece súper triste que tengan que estar diciendo que si tienen bombas nucleares de la de Dios y su madre, viendo a ver quién tiene el poder de destrozar la tierra más gorda. Y es que no sé, están jugando a ver quién la tiene más grande. De verdad tan orgullosos de ser capaces de poder destruir la tierra con bombas. Matarnos a todos. O sea, yo te lo juro que no lo entiendo, ríame, pero no lo entiendo. Es tremendo. Yo jamás no pensaré que en los tiempos nos que vivimos, con todas las cosas que ya pasaron, porque quiero decirte, no es la primera guerra que hay, ya pasaron muchas cosas, que vuelva otra vez por un cacho tierra. Bueno, Yes. Bueno, vale. Un cacho país. Y un cacho país, me querés decirte. Sí, pero sí, y eso. Y que después también tenemos que decir, después de Ucrania, ¿cuál es el siguiente? Ucrania, Polonia... ¿Dónde van a acabar? No se usa para nada. No se usan para nada. Así que es muy importante hacer una declaración de intenciones,
Sí. Non va a poder expandirse e non lle la OTAN la que se expande para el este. Non nos engañemos, ¿eh? Quien conquistó fue Putin. Putin. Ya, es verdad. Porque tamén mucha xente pues, tira agora balones fuera, non al imperialismo, non a la OTAN, isto non é la guerra de Irak, eso ya pasó, agora estamos en outra tesitura. Non se entiende. Yo, Hombre, Estados Unidos no son santos, pero vamos a ver. Podemos, Tampoco ya llegue- falamos de Afganistán, ¿eh? Exactamente, Ahora estamos falando de otra exactamente. cosa. bueno, quitando a todo el resto de aquí la culpa de lo que está pasando en este momento, y es de un y nada más que un. Y sabemos dos quién es. Así que nada. Y que nos quiere sometidos y por eso financia grupos de ultraderecha en Europa. Y que él estaba viendo qué iba a pasar sin gracia ni gloria por la historia de Rusia. Entonces- y dijo, bueno, voy a armar aquí un poco para ver si se me nombran los libros de historia. Bueno, nada, este tema y un tema Esperemos que dure poco. súper triste, que esperemos que dure poco, que los probes, que el pueblo ucraniano Sufren lo mismo. sufra lo menos posible dentro de lo que cabe. Desde aquí, con lo que podemos hacer, mandamos toda la fuerza posible. Y nada, vamos a acabar aquí el programa de hoy. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo estáis viviendo vosotros el conflicto entre Rusia y Ucrania? Y vémonos aquí en el próximo programa. Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós.